Mi nombre es Luis Fasano, soy el subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental en Panamá. En Panamá llevamos 8 años con una estrategia de poner trámites gubernamentales en línea. Contamos con una plataforma y hace 2 años identificamos la oportunidad de poder reemplazar esa plataforma producto de los avances que tenía la tecnología o que tiene la tecnología de herramientas de flujos de trabajo, BPM, workflows, etc. Buscando tener básicamente 3 beneficios. Uno, el de poder tener mayor flexibilidad al momento de disponer los trámites. Otro, de poder tener una herramienta que nos permita controlar mejor los procesos y modificarlos o hacer cambios sobre ellos de una manera más sencilla. Y la tercera, el de poder tener la capacidad de poder proveer el servicio del BPM a todo el país. Somos un país chico, así que proveerlo es algo relativamente sencillo de hacer. Bonita se ha escogido por varios factores importantes. El primero, si nos vamos a las razones del proyecto, flexibilidad. Tenemos la capacidad de poder tomar decisiones en la capa de diseño de manera independiente a la capa de la gestión del proceso como tal. Y eso nos da una ventaja importante en un proyecto que impacta al ciudadano, porque así le puedes entregar una interfaz más amigable al ciudadano y una interfaz operativa al gestor del proceso. Segundo, Bonita para nosotros ya es un producto conocido porque teníamos otro tipo de procesos implementados internamente para la institución y con esa implementación nos dimos cuenta de las capacidades que tiene el producto. O sea, que es un producto conocido. El tercero, siendo un producto de la familia del open source y un producto que va creciendo, es un producto al cual le podemos apostar fácilmente por las condiciones que tiene, el entorno que tiene y la capacidad que tiene de crear un ambiente amigable donde existan muchas capacidades de poder conseguir proveedores que participen y que ayuden al Estado a desarrollarse. Bueno, el hecho de trabajar con un partner de Bonita Soft es cada vez que nosotros en la autoridad iniciamos con un proyecto, con un producto que sea, nosotros consideramos que la alianza que exista de un proveedor con la marca es un elemento importante, porque establece una minimización de riesgos en materia de la apuesta que el proveedor le da al producto y la relación que la marca tiene con el proveedor. Entonces, para nosotros es muy importante cada vez que tenemos un proyecto, primero garantizar que existe esa relación, que esa relación tenga un sentido formal, porque nosotros no hacemos proyectos para lograr un producto, sino hacemos proyectos para que se mantengan en el tiempo. Cuando hay una relación formal, la probabilidad de que se mantenga en el tiempo es mucho más alta. El proyecto que ahora tenemos, o el nuevo Panamá en línea utilizando Bonita, es una apuesta formal y de impacto que tiene el país para poder llevar el gobierno al ciudadano de una manera más sencilla. Entonces estamos convencidos de que en este proyecto que está iniciando en este momento, el cambio que vamos a lograr va a ser de impacto, porque en este momento ya estamos viendo en esta fase que tenemos, que es de diseño básicamente y de preparación de todo lo que vamos a poner en línea, estamos viendo la flexibilidad de la herramienta ya en vivo y estamos viendo la agilidad con la cual podemos crear esos trámites dentro de Bonita. Así que nos faltan varios meses para poder confirmarlo, pero estamos convencidos de que la apuesta ha sido la correcta en cuanto a producto, proveedor y marca.